Estimados amigos, sean bienvenidos nuevamente a Abogado Digital, un programa de la Academia Mexicana de Derecho Informático en alianza con IMEFI TV. Estamos muy contentos de que nos acompañen porque tenemos una noticia muy importante de la cual seguramente ya están todos enterados. Apenas la semana pasada, el 1 de marzo, se aprobó por parte de la Cámara de Diputados el proyecto de ley FinTech, del cual todo el mundo venía hablando en los últimos meses, por no decir el último par de años. El FinTech es un fenómeno global que ha estado presente en todos los mercados a nivel internacional prácticamente y es un miembro o es parte del fenómeno de la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar el día de hoy precisamente de cuáles fueron los factores que llevaron a México a tener una ley FinTech y sobre todo un poquito de antecedentes para conocer qué es este tema. Vamos a poner en pantalla, primero que nada, explicando qué significa esto del término FinTech. Hay dos posibilidades básicamente de las muchas que podríamos encontrar en Internet. Una es la definición de la Universidad de Wharton, que nos indica que es la industria económica compuesta por compañías que usan la tecnología para hacer sistemas financieros más eficientes y menos costosos. Por su parte, la Conducef en su portal publica que el término FinTech deriva de las palabras Finance Technology y se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros haciendo uso de las tecnologías de información, comunicación, tales como páginas de Internet, redes sociales y aplicaciones para celulares, entre otras. Pero bueno, ¿por qué surgen las FinTech? Bueno, básicamente uno de los principales logros de los emprendedores de este sector es que han comenzado a democratizar los servicios financieros al grado de que algunas de sus empresas hoy en día son importantes vehículos de inclusión financiera en el mundo digital. Una estadística que llama mucho la atención es que el 61% de los mexicanos mayores de 15 años no tiene una cuenta bancaria. Esto significa que en México 53 millones de personas no cuentan o carecen de acceso a servicios financieros. Básicamente esto es lo que ha detonado el fenómeno FinTech a nivel internacional. Es lo que hemos visto que básicamente le preocupa a muchas empresas, le preocupa a muchos emprendedores. Han encontrado un gran segmento de mercado que no está siendo atendido por el sector bancario o por los servicios tradicionales financieros que conocemos en México y en muchos otros países, y ello fue lo que motivó a estas personas a que emprendieran negocios para acercar los servicios financieros a las personas, al sector no bancarizado, a través del uso de tecnologías de la información. Vamos a conocer en pantalla un poco del ecosistema del sector financiero FinTech para entender hasta dónde llega. Y esto lo obtuvimos de la Asociación Mexicana FinTech México. Básicamente entendemos dentro del sistema del ecosistema del sector FinTech a los medios de pago, las empresas que se dedican a medios de pago y transferencias, a las que se dedican a infraestructura de servicios financieros como agregadores de medios de pago, Big Data y Analytics, inteligencia de negocios, ciberseguridad y contratación electrónica, originación digital de créditos. Esta es la oferta de productos de crédito vía Internet, pero no solamente la oferta, sino que se lleva a cabo el cierre de la operación netamente a través de medios digitales sin necesidad de atender o de visitar una sucursal o una infraestructura física. Soluciones financieras para empresas, software de contabilidad, infraestructura de facturación y gestión financiera, finanzas personales y asesoría financiera, mercados financieros, todo aquello que tenga que ver con servicios digitales de intermediación de valores, instrumentos financieros y divisas, el famoso crowdfunding, que es el famoso fondeo colectivo o mecenazgo, por ahí también lo conocen así, que es la formación de capital y participación de mercado colectivo a través de invitaciones que se promueven en medios tecnológicos, en páginas de Internet, en aplicaciones, etcétera. Lo que se conoce ahora como InsurTech, que es la tecnología aplicada a la prestación de servicios del sector asegurador, que es uno de los que más ha tenido crecimiento en México en los últimos meses. Desde luego el sector de las criptomonedas y blockchain, los desarrolladores de soluciones basadas en la cadena de bloques como intermediarios y mercados de activos digitales, y desde luego las entidades financieras disruptivas, es decir, bancos u otras entidades financieras 100% digitales. Probablemente ya sepan que desde hace algún tiempo México ya tiene un banco que es 100% digital, que tiene presencia incluso en otras entidades, en otros países del mundo.
Sin embargo, analizando un poquito cuáles son los segmentos fintech que tienen mayor crecimiento en México, pues actualmente Finovista detecta que son 6 principalmente los segmentos en México que tienen un mayor crecimiento en este sector fintech. Primero que nada, el sector de préstamos, abarcando un 23% de las startups identificadas. De ahí le siguen pagos y remesas con otro 22% de las startups. La gestión de finanzas empresariales incluye un 15% de las startups. Gestión de finanzas personales con un 10%. Crowdfunding con 9% de las startups del país. Y el sector seguros o InsurTech, que abarca un 6% de las startups. Esto nos dice, pues básicamente, que México es un semillero de empresas fintech. Por ahí también se publica este radar de fintech en México, en donde se identifican cuáles son las empresas mexicanas que están involucradas en diferentes segmentos de los sectores que componen el ecosistema fintech. Y la parte más interesante es el crecimiento. En 2016, de 2016 a 2017, ha crecido 50% el sector fintech en México, lo cual arroja un total de hoy en día de 238 startups fintech en México, lo cual coloca a nuestro país por encima de Brasil, inclusive en toda la región de América Latina. México es el líder indiscutible en el tema o en el desarrollo de las fintech en toda la región. Esto pues es un tema que nos debe dar mucho gusto y pues obviamente por estas razones las autoridades empezaron a poner atención cada vez más a esta materia. Y bueno, lo que sucedió la semana pasada pues dio pie a la publicación de un decreto que busca regular las instituciones de tecnología financiera a través de una ley y desde luego reformar a un cúmulo de leyes en materia financiera. Voy a mencionar algunas: la de instituciones de crédito, la del mercado de valores, la de organizaciones y actividades auxiliares de crédito, la ley para regular sociedades de información crediticia, la de protección y defensa al usuario de servicios financieros, la ley para regular agrupaciones financieras, la ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y desde luego la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si nos damos cuenta, es un cúmulo de normas que han sido reformadas y además ha sido creada una nueva ley para sentar las bases en México de la creación de las famosas fintech o la regulación de este segmento de empresas. Vamos a ver un poquito de antecedentes para ver que aparentemente las cosas eran distintas hace algunos ayeres, hace algunos años o tal vez hace algunos meses. En el 2014, el Banco de México puso en circulación un comunicado de prensa en donde emitía cierta advertencia en relación a las criptomonedas. Y decía en 2014 que no son monedas de curso legal en México, ya que el Banco de México no las emite ni las respalda, ni tampoco ninguna otra institución lo hace. No tienen poder liberatorio de obligaciones de pago, por lo que su función como medio de pago no está garantizada. El Banco de México no la regula ni la supervisa. Fíjense bien, el Banco de México no la regula ni la supervisa y no hay garantía para aquellas personas que manejen criptodivisas o que manejen criptomonedas. No hay ninguna garantía de que recuperen su valor o el dinero que hayan invertido en ellas o que representen estas criptomonedas. Esto es lo que decía el Banco de México en 2014. Vamos a ver qué sucedió en 2017. Bueno, en 2017, hace apenas unos mesecitos, el 13 de diciembre de 2017, 3 autoridades financieras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores emiten otro comunicado de prensa advirtiendo sobre riesgos inherentes a las famosas Initial Coin Offerings o ofertas iniciales de monedas y básicamente alertan sobre los riesgos asociados al uso de la modalidad ICO para recaudar fondos con el objetivo de financiar proyectos y actividades. Mencionan que algunas ICO que se originen y emitan en México podrían violar la ley de mercado de valores y constituir un delito financiero. Y pueden considerar a las ICO como inversiones de alto riesgo, con la posibilidad de que tengan pérdidas hasta por el total de la inversión. Esas son las advertencias casi lapidarias que lanzan estas instituciones financieras apenas en diciembre de 2017. Y bueno, todo esto nos lleva a un camino que ha recorrido México en los últimos 2 años para regular la ley en esta materia. Tenemos que el 10 de octubre de 2017, el titular del Poder Ejecutivo Federal presenta a la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto para que se expida la ley para regular las instituciones de tecnología financiera denominadas Ley Fintech. El 5 de diciembre de 2017, en sesión, el Senado de la República fue aprobado por 102 votos a favor el dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la ya famosa Ley Fintech.
Y el 1 de marzo, hace apenas unos cuantos días, la semana pasada, la Cámara de Diputados aprueba decreto por el que se expide la ley FinTech y se modifican diversas normas del sector financiero, justo como lo mencionábamos hace unos minutos. Y bueno, vamos a ver a continuación algunos puntos clave que debemos tener en cuenta que están conformando esta ley FinTech. Primero que nada, se expide esta ley para regular los servicios financieros que presten dos tipos de instituciones particularmente. Primero, las instituciones de financiamiento colectivo, las conocidas como crowdfunding, que es un término ampliamente conocido a nivel internacional, que son aquellas páginas de internet o plataformas que se establecen para ayudarle a las personas a que encuentren financiamiento para un producto, para un desarrollo, para crear algo, y lo hacen a través de financiamiento colectivo, es decir, acuden a internet y presentan su proyecto ante una comunidad bastante amplia y le dicen, miren, yo quiero revolucionar el mundo de la biomedicina realizando esta invención o realizando este producto, quiero revolucionar el mundo de los smartphones haciendo cambios sustancialmente drásticos a la manera en cómo están diseñados, quiero diseñar una aplicación que tenga tal o cual fin, o simplemente quiero diseñar o desarrollar o producir una película y no tengo dinero para ello. Entonces, por ello, acudo a ustedes, comunidad de internet, para que me ayuden a financiar mi proyecto y en cambio a cambio de esta ayuda yo les propongo cierta clase de beneficios, a veces el mero beneficio de aparecer como uno de los colaboradores en pantalla cuando están ahí los créditos en el cine, o aparecer como una de las personas que apoyaron al proyecto en la página que finalmente arrancará el proyecto en común, o a veces se les ofrecen algún tipo de acciones o beneficios accionarios o similares para que ellos sean partícipes de la empresa una vez que empiece a funcionar. Ese es el famoso término conocido o plataforma conocida como crowdfunding, que es una de las dos principales plataformas que se buscan regular con esta ley FinTech en México. Y por otra parte está la regulación a las instituciones de fondos de pago electrónico, que también son muy conocidas en México. En algunas ocasiones se les llega a mencionar como pasarelas de pago, pero básicamente pues aquí la regulación claramente las conoce como instituciones de fondos de pago electrónico, que ambas en su conjunto se denominan instituciones de tecnología financiera o ITF por sus siglas en esta tendencia de denominarlas de manera corta, ¿no? Esta ley está basada en principios muy particulares, como el principio de inclusión financiera, el de innovación también financiera, promoción de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, prevención de operaciones ilícitas y desde luego neutralidad tecnológica. Hay que recordar que México no es nuevo en algunos de estos principios, particularmente el principio de neutralidad tecnológica está plasmado en nuestra ley mexicana desde hace muchos años, por ahí en las reformas del año 2000, 2003 al Código de Comercio, donde se establecen las bases y se sientan las características mínimas que regulan el comercio electrónico en México. Se estableció el régimen de firma electrónica y firma electrónica avanzada en nuestro Código de Comercio, y cuando se publican las reformas al Código de Comercio en esta materia, se establece que están o tienen base o para la interpretación de estos articulados relacionados con firma electrónica, se deberá tomar en cuenta algunos principios internacionalmente reconocidos, como el principio de equivalencia funcional, el principio de compatibilidad internacional, el principio de no discriminación, pero también se menciona desde ese entonces el famoso principio de neutralidad tecnológica, que implica que ni la autoridad ni la legislación puede casarse con una tecnología en lo particular, que debemos de darle la oportunidad a las partes de que usen la tecnología que ellos quieran para llevar a cabo las actividades que se encuentren dentro del marco legal. Entonces, por ello que es importante conocer que algunos de estos principios ya forman parte de la legislación mexicana desde hace más de una década. Y bueno, pues también es importante aclarar que una de las características principales de esta ley, pues es una especie de sandbox, como mencionan los americanos, para modelos novedosos. Dice, se establece un marco jurídico en el que las sociedades y entidades financieras pueden ser autorizadas para utilizar modelos novedosos, entendiéndose estos como aquellos mecanismos que para la prestación de servicios financieros utilicen herramientas o mecanismos tecnológicos con modalidades innovadoras, distintas a las existentes en el mercado al momento en el que se otorgue la autorización temporal correspondiente. Es decir, se le da la oportunidad
a las empresas con modelos novedosos de que tengan, digámoslo así, un marco regulatorio flexible, ¿sí? Para que les permita operar en lo que se otorga la autorización correspondiente. Entonces, esta es una de las bondades de la ley FinTech, este sandbox que le permite cierto marco de flexibilidad a las empresas que están creando modelos o que están adoptando modelos novedosos al momento de su implementación. Otra de las cosas interesantes de este proyecto ley FinTech es la famosa regulación a las criptomonedas. Por ahí leí una noticia el día de ayer de un portal tal vez extranjero que dice que en México se aprobó o se publicó el reglamento de criptomonedas. Bueno, pues eso es falso. Evidentemente no existe un reglamento de criptomonedas a la fecha, pero sí existe un capítulo de la ley mexicana de FinTech que dedica su texto a regular de cierta manera ya a las criptomonedas o inclusive tal vez hasta los tokens podrían quedar ahí incluidos. Pero técnicamente hablando en México no se les denomina así ni se les conoce así. En México la ley mexicana los considera como activos virtuales. Y vamos a ver qué es lo que dice la ley mexicana al respecto de los activos virtuales. Se dice que se contempla el uso de activos virtuales previa autorización del Banco de México, entendiéndose estos como la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como un medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuyas transferencias únicamente pueden llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Las instituciones de tecnología financiera solo podrán operar con activos virtuales que sean determinados por el Banco de México mediante disposiciones de carácter general. Para realizar operaciones con activos virtuales, las ITF deben contar con la previa autorización del Banco de México. Fíjense, estas dos frases pudieran parecer repetitivas y de cierta manera lo son. Por una parte, se establece que es el Banco de México el que establecerá o determinará cuáles son los activos virtuales que pueden utilizarse en el mercado mediante disposiciones de carácter general, y además aclara que las instituciones de tecnología financiera solamente podrán operar con activos virtuales que estén autorizados por el Banco de México. Entonces, desde ahí ya les está poniendo algunos candados importantes la autoridad a las famosas criptomonedas. Por otra parte, se dice que para la determinación de activos virtuales, el Banco de México tomará en cuenta dos criterios particularmente. Primero, el uso que el público le dé a las unidades digitales como medios de cambio y almacenamiento de valor, así como en su caso como unidad de cuenta, así como el tratamiento que otras jurisdicciones les den a unidades digitales particulares como activos virtuales. Las instituciones de tecnología financiera solo podrán participar en la operación, diseño o comercialización de instrumentos financieros derivados que tengan activos virtuales como subyacente en casos, condiciones y sujeto a los requisitos y autorizaciones que establezca el Banco de México. Entonces, no nos debe sorprender este tipo de lectura en este apartado, sobre todo cuando establece que el Banco de México tomará en cuenta qué sucede en otras jurisdicciones, qué tipo de valor, regulación le den a unidades digitales como activos virtuales, porque no es para muchos un secreto que ya hay muchos países que están regulando esta materia, inclusive que les están dando poder liberatorio o les están reconociendo valor legal a las criptomonedas en algunos países del mundo. Entonces, esta parte es importante. El Banco de México sienta las bases para decir, bueno, voy a voltear al mercado internacional, voy a ver qué sucede en otras latitudes del mundo para poder establecer el juego de reglas que finalmente le permitirán a las ITFs poder moverse en este mercado utilizando los que se conocen como activos virtuales. Y bueno, también se establece que las instituciones de tecnología financiera que operen con activos virtuales deberán divulgar a sus clientes los riesgos que existan por celebrar operaciones con dichos activos, lo que debería incluir como mínimo lo siguiente: que el activo virtual no es moneda de curso legal, ya lo había dicho el Banco de México en su circular de 2014, y no está respaldado por el gobierno federal ni por el Banco de México, cosa que también mencionaron en la citada circular o comunicado de prensa. También dice que se debe de incluir en este aviso la imposibilidad de revertir las operaciones una vez ejecutadas en su caso. La volatilidad del activo virtual, la volatilidad de su valor. Es importante tomar en cuenta que las criptomonedas se han caracterizado por tener altos índices de volatilidad en el mercado gracias a la famosa confianza que tienen sus holders o las personas que las compran en el mercado. De repente tienen un valor muy distinto al que tenían en el pasado, y eso pues se considera un alto valor o una volatilidad en estas criptomonedas. También se les debe avisar a los clientes
los riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales. Tampoco debemos dejar pasar por alto que existen muchas noticias que han circulado en el mundo en los últimos 12 meses, 24 meses, que nos hablan de grandes ataques a sistemas de criptomonedas que inclusive han provocado pérdidas multimillonarias en muchos países. Por ahí uno de los casos más recientes y más sonados recientemente pues es el de Japón. Por ahí hubo un problema fuerte con una de las casas que manejan criptomonedas y pues evidentemente estos exchanges eventualmente son atacados por hackers y pues lo que hacen es sustraer las criptomonedas y transferirlas a otras carteras. Hay quien dice que no hay que ser tan fatalistas en estos escenarios de ataques a los exchanges que manejan las criptomonedas, porque a fin de cuentas son rastreables y se les puede levantar una especie de bandera roja por el mismo blockchain, que es la tecnología subyacente de las criptomonedas, y decir, cuidado con estas criptomonedas, este bloque de criptomonedas han sido robados, son monedas que han sido obtenidas ilegítimamente y se le pide al mercado que no les asigne un valor o que no operen o no hagan transacciones desde esa billetera en particular que tiene las criptomonedas que han sido sustraídas ilícitamente. Entonces, por ahí hay todavía un debate sobre qué tan seguras son las criptomonedas, qué tan seguro es el blockchain. Lo cierto es que a quienes les pegan, pues suelen ser a los exchange o a las especies de casas de cambio o cambio de monedas virtuales, por así decirlo, que operan este tipo de activos virtuales. Otro de los puntos importantes que maneja la ley es el tema de medios digitales para la entrega de los servicios, y básicamente se establece que las ITF pueden utilizar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privadas o públicas, para otorgar servicios, así como permitir el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticación para dar acceso a sus clientes a su infraestructura tecnológica y contratar sus productos o servicios o realizar operaciones. Es un paso importante, sin embargo no es sorpresa que México mencione el término firma electrónica avanzada. Desde hace muchos años tenemos la firma electrónica avanzada y firma electrónica convencional regulada en nuestro Código de Comercio. Tenemos una ley de firma electrónica avanzada que regula las operaciones con firmas electrónicas avanzadas en diferentes plataformas y servicios, por lo cual no debe sorprender que México siga utilizando cada vez más el término firma electrónica avanzada en determinadas piezas de legislación. Y bueno, por otra parte, muy importante, que llama mucho la atención, es el fenómeno de Open Banking, que se está fomentando fuertemente con la ley FinTech. También se establece que debe preverse la creación de interfaces de programación de aplicaciones o APIs, entendiéndose por estas como el conjunto de reglas y especificaciones que son usadas para aplicaciones para comunicarse entre ellas. La finalidad de esta obligación es poder compartir datos e información de los clientes previa manifestación de su consentimiento. Esto implica que las instituciones de tecnología financiera puedan abrir estas APIs, puedan crear estas APIs y puedan utilizarlas para compartir información de sus clientes entre ellas, motivando así que se desarrolle más robustamente el sector fintech en todo el país. También una parte muy importante en donde se hace énfasis en varios apartados y artículos de la ley es que se prevé un régimen de divulgación de riesgos por virtud del cual las ITFs se encuentran obligadas a difundir la información necesaria para que sus clientes identifiquen los riesgos que asumirán al momento de celebrar operaciones con o a través de ellas. Esto es muy importante, se establece en repetidas ocasiones en la ley que debe de publicarse en las páginas de internet, en las aplicaciones y en todos aquellos mecanismos tecnológicos utilizados por las fintech. Deben de divulgarse los riesgos inherentes al funcionamiento, al uso y a la operación con todas estas entidades de tecnología financiera que estamos hablando el día de hoy en su programa Abogado Digital. Entonces hay que tener cuidado porque evidentemente la autoridad considera que son operaciones de riesgo y por lo tanto se le pide a las fintech que así se lo hagan saber a sus clientes o usuarios potenciales. Otra parte bien interesante, dentro de todo este cúmulo de normas que se modifican adicionalmente a la creación de la ley FinTech, hay una que me llamó particularmente la atención. Entre ellas se reforma la Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros para establecer una excepción en favor de las ITF con relación a la obligación de contar con sucursales u oficinas para atender consultas y reclamaciones de sus clientes de conformidad al ordenamiento, debido que
por la forma de operar de estas plataformas, no cuentan normalmente con oficinas para dar cumplimiento a esa disposición. A ver, esto sí es de llamar la atención y aquí quiero hacer una pausa importante por dos motivos trascendentales. No debemos de pasar por alto que desde el año 2000 México tiene un cuerpo normativo que regula el comercio electrónico y que sienta las bases jurídicas para que exista certidumbre al realizar operaciones de comercio electrónico a través de Internet y otros medios de tecnología disponibles. Entre las leyes que fueron modificadas el 29 de mayo del año 2000 se encuentra la Ley Federal de Protección al Consumidor, que en ese momento y en momentos subsecuentes ha sido modificada para darle certidumbre a los consumidores cuando realizan transacciones por Internet. Y uno de los puntos más relevantes es el artículo 76 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece en sus fracciones, por ahí en la cuarta o la tercera, si mal no recuerdo, la tercera, establece que una de las obligaciones de todos aquellos proveedores de bienes y servicios por Internet deben de publicar su domicilio físico, su teléfono y otros medios de contacto para que el consumidor lo pueda localizar para presentarle quejas, reclamaciones o aclaraciones de cualquier naturaleza en relación con su pedido. Si nos transportamos a 2010, cuando se publica la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, esta ley pues es una ley bastante conocida, hemos hablado muchas veces en este programa sobre ella, pero me quiero remontar a lo que establece el artículo 16 de la ley, que establece cuáles son los contenidos que debe tener el aviso de privacidad. Y dentro de los primeros contenidos, o el primero que viene, la primera fracción de este artículo 16 es publicar el domicilio del responsable. Fíjense bien, publicar el domicilio del responsable. Entonces tenemos en México dos leyes importantes que tienen impactos directos y fuertes con el mercado electrónico, con los negocios digitales, con el comercio electrónico, que nos obligan a contar con direcciones físicas para publicar y para informarle al consumidor dónde estamos. Es interesante que en esta ley FinTech ahora se diga, bueno, pues estas empresas se manejan en Internet, entonces no hay que pedirles el requisito de contar con sucursales u oficinas físicas para atender consultas y reclamaciones. Me pregunto yo, ¿no valdrá la pena repensar el 76 bis, fracción tercera de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el 16, concretamente el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, para quitar o modificar ese requisito de domicilio físico? Estamos en una nueva era, los legisladores lo tienen muy claro y si lo adoptaron en esta ronda de modificaciones para regular la ley FinTech, creo que valdría la pena mucho analizar si es viable aplicar el mismo trato en estos otros dos rubros de protección al consumidor y protección de datos personales. También es importante, se modifica la Ley Federal para prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la famosa ley antilavado, para añadir como actividad vulnerable el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de entidades distintas a las autoridades autorizadas para, en la ley, de regular las instituciones de tecnología financiera. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, se hace mucho énfasis en que solamente las instituciones de tecnología financiera aprobadas y autorizadas al amparo de la ley FinTech y al amparo de las disposiciones de carácter general que emitirá el Banco de México y el Comité Interinstitucional respectivo, son las únicas que pueden dedicarse al ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales. Y bueno, pues ya para orillar a concluir esta serie o esta charla sobre ley FinTech, una de las cosas también que llaman mucho la atención en esta ley ya aprobada, en este proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados, es que el gobierno no respalda ningún tipo de operación. Dice así, ni el gobierno federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de clientes que sean utilizados en las operaciones que celebren con las instituciones de tecnología financiera o frente a otros, así como tampoco asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por la CITF o por algún cliente frente a otro en virtud de las operaciones que celebra. Estos son todos los puntos importantes. Desde luego, amigos, es imposible comentar toda la ley en un programa tan corto, pero traté de incluir en esta presentación los puntos que a juicio de un servidor son los más relevantes. Por último, beneficios y problemas de la ley FinTech.
Dentro de los beneficios podríamos citar el brindar mayor seguridad y confianza, así como protección a los usuarios o clientes de plataformas o servicios fintech, contar con un marco regulatorio que fomentará que las empresas fintech se desarrollen en un ambiente de certidumbre, lo cual desde luego detonará su crecimiento. Esto también se presupone que reducirá las tasas de crédito. El tema de la inclusión también es importante, la inclusión financiera, mayor accesibilidad a servicios financieros para el sector no bancarizado, operaciones 100% virtuales sin sucursales y aumentará la inversión en modelos novedosos y disruptivos de negocios digitales, como probablemente lo podemos pensar. Y por último, hablar un poquito también del lado negativo o del lado que se asume problemático. Buena parte de las actividades de la ITF están sujetas a disposiciones de carácter general que establecerá Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o también serán mediante autorizaciones del Comité Interinstitucional. Entonces ahí tenemos un problema muy, muy serio, porque muchas de las cosas que dice la ley estarán sujetas a disposiciones de carácter general, términos y condiciones o autorizaciones tanto del Comité Interinstitucional como de alguna de las entidades que están como autoridades principales en esta materia, particularmente Banco de México y en algunos casos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Otro tema es que las operaciones con criptomoneda están reguladas bajo la figura de activos virtuales y solo pueden realizarse operaciones con estas criptomonedas que sean autorizadas por el Banco de México de acuerdo con criterios completamente desconocidos porque todavía no existen. Entonces tenemos por conclusión que México ya tiene una ley y México es el país líder en fintech en México, a nivel región, a nivel Latinoamérica, habiendo desbancado recientemente a Brasil. Esta ley ha sido pasada al Ejecutivo para su promulgación. Esperamos muy pronto verla ya en nuestro diario oficial de la Federación publicada. Y entonces pues ya tendremos una nueva ola legislativa importante para fomentar al sector fintech en todo el país, y esto puede detonar pues inversiones a nivel nacional, pero también a nivel internacional. No olvidemos que son más de 200 empresas fintech las que existen en México, y esto fomentará el crecimiento del sector digital y del comercio electrónico en México. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta transmisión, y no olviden que la próxima semana tenemos el tema de aspectos legales de nombres de dominio. Acompáñenos por favor y compártanos sus dudas y sugerencias a través de las redes sociales de IMEFI y a través de un servidor. Las redes sociales de un servidor me pueden contactar directamente en Twitter en @JoelGómezMX. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en su programa Abogado Digital.